Aviso importante. Esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Amigos, los dejamos. Pero bueno, después de todo este brevario cultural de temas políticos, que vamos a blurrear todos los temas esos que dijimos, pero tenemos un gran invitado, tenemos a nuestro querido Silas. Un aplauso para Silas, de toda la gente que está aquí en el set. De todos los presentes. De todas las presentes. Ya lo han visto en otros episodios al querido Silas. Es parte del equipo de Huesos Secos, pero sobre todo tiene una gran responsabilidad, que es ser hijo de papi. Hijo de pastor. Que hoy en día, la neta, un hijo de pastor, ¿cómo lo moverías, mi querido Isa, como Marvel? O sea, como que es... ¿Qué personaje de Marvel sería? Porque es muy criticado, pero es bueno. O más bien no de Marvel, de Foot, ¿no? O sea, que sería como un Cristiano o un Messi, ¿no? Que a algunos les va a caer muy bien. O sea, siento que es esta banda como el América, como el Real Madrid, como Messi, Cristiano. O sea, que como que siempre hay dos bandos, ¿no? O caes muy bien o eres el más criticado, ¿no? Sí. O sea, como que te tiran de todas. Está en el foco. Puede ser Iron Man. Puede ser Iron Man. Ándale, Iron Man. Súper egocéntrico, pero realmente hizo bastante por los Avengers. Exacto. A veces te tiran de farol, pero no saben lo que has pasado para llegar a esa posición. Y por qué mucha gente confía en ti, ¿no? Sí. O el otro lado, que mucha gente desconfía de ti. Hay de todo, hay muchos personajes. O sea, dentro del mundo de tipos de cristianos, que ya salió ese episodio, yo creo que también hay tipos de hijos de pastor. Claro. O sea, también es otro mundo ese. Y que a ti, ahorita lo vamos a presentar, que aquí tras bambalinas me contaste, o sea, no tengo como que el gran testimonio, no me han pasado cosas como tan rudas, claro. Pero a veces eso es lo que crees tú, ¿no? A veces eso es tu manera de ver la vida, y que realmente yo, conociendo a Silitas, pues como que has tenido este temple y decíamos, tienes la mecha muy larga y tienes como que ciertos factores que te ayudan. Sí. Como dices, ha de haber hijos de pastor que son mecha corta y explotan a la primera, y eso creo que genera la falta de credibilidad a veces en el ministerio, incluso de tu papá, ¿no? Claro. Porque a veces los papás son señalados por el comportamiento de sus hijos. Sí. Que si bien hay una responsabilidad, pero luego salen unos que nada que ver los jefes y ellos tomaron otro camino, ¿no? Creo que entra mucho el tema también. Pues vamos a entrar en muchos temas de alguna forma complicados, porque es dependiendo también desde qué perspectiva se ve. Pero sí hay una gran responsabilidad en que tus padres estén liderando o, bueno, pastoreando una iglesia. Pero lo que nadie nos dice es que nadie nos preguntó a nosotros como, claro, hey, ¿quieres ser hijo de pastor? Sino te toca y te toca. Más tarde vas conociendo y te vas dando cuenta que es un privilegio gigante, es alto privilegio poder ser hijo de pastor, no porque te haga alguien diferente, pero comienzas a comprender muchas cosas que tal vez de chico no dimensionabas o no veías, todas esas atributos y cosas buenas que gracias a Dios obtienes por medio de que tus padres son pastores. Digo, no hay un beneficio más allá, sino el ser vocero de la palabra de Dios. Justamente como tú dices, el Real Madrid, el América, que están como en el foco, ¿no? Sí. Y el estar en el foco te puede traer pues muchos dolores de cabeza, pero como así también si lo sabes utilizar, con sabiduría, creo que tiene muy buenos puntos para poder hablar. Que es como debería de ser, ¿no? O sea, la neta, toda la banda que tenga ese... Ojo, que tengan el llamado, ¿no? No todos los hijos tienen el llamado a servir. Tú eres el más grande, ¿no? Claro, yo soy el más grande. Somos 5. 5 hermanos. Te cuento cómo va. Yo tengo 28 años. Bueno, 27, cumplo 28 el 5 de agosto. Y para que apunten. Manden. Después viene Pablo. No voy a decir las edades porque ya se me olvidan, somos muchos. Sí. Después viene Pablo, Fernando, Esteban y Priscila. Ok. La última fue la mujer que tanto buscaban mis papás. En realidad nacimos todos nosotros. Bueno, yo siempre queriendo a la chica, ¿no? Siempre queriendo a la mujer y decían, bueno, ni modo. Pero bueno, sí, esos son mis 5. Somos 5. ¿Y todos sirven o no? Todos están sirviendo. Ahorita va a exponer a No, todos estamos sirviendo. Pero sí, eso que mencionas. Pero no todos queremos.
Pasa que de chico estás como en el relajo, estás en el... Sí. Tú quieres ser el más crack y todo eso, y a veces eso es lo que te hace como, de cierta forma, distanciarte del Señor. Hablo desde mi punto de vista, porque pues quieres ser un adolescente como todos, quieres darte la de crack, quieres ser el que mejor hace esto, el que se anima, el que, no, es que se te hace así. Sí. Y no, y tú quieres ser un adolescente y tú quieres ser el campeón, tú quieres ser el crack. Y ahí es donde te das cuenta que también metes muchas metidas de pata. Y ahí es donde entra también la famosa polémica de lo que la gente opina también de los hijos de pastor. Porque si tú eres el hijo de pastor, se supone que quiero que mis hijos se junten contigo porque tú eres el hijo del pastor. Sí. Sí, señora, pero yo sigo siendo un adolescente, yo sigo siendo alguien que quiere conocer, que quiere disfrutar, que quiere reír, que quiere todo. Y eso muchas veces sucede, no justificando nada. Sí. Si bien, hablando en mi caso, mis padres siempre han sido personas que nos han enseñado de la palabra, valores, principios, todo. Pero de cualquier forma, uno a veces tiende a quererse ir a ensuciar. Sí. Pues al final de cuentas vas viviendo que es como esta onda de... Me gusta a mí mucho cuando le preguntan a un hijo, ¿no? De Messi o de Cristiano o de alguien famoso. Le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que tu papá era famoso, no? O sea, ¿en qué momento dimensionaste la estrella que era tu papá? Tú sí llegó un momento en que dimensionaras no la estrella que es tu papá, sino que él tenía ya una responsabilidad dentro de la iglesia. Porque, bueno, no sé, tu papá el llamado lo tiene desde que tú naces, o sea, desde antes ya era pastor o te llegó como a una edad o... No, mis padres vinieron como misioneros aquí a Cancún. Yo tenía 1 año de nacido. Entonces se puede decir que ellos comenzaron con su ministerio a compartir desde casa. Y bueno, hoy en día... hay una iglesia aquí O sea, cuando ya forman una iglesia y tu papá ya es pastor, ¿cuántos años tenías ya ahí? Se puede decir que el lugar congregación, yo ya estaba con 5 o 6 años. Ah, bueno, pero todavía estabas chiquito. Sí. O sea, todavía ahí, pues tus hermanos más. Bueno, Priscila no existía, ¿no? Pues a los 5 años nació Pablo. Ya. Recién ahí. Ah, no, entonces... Sí, pequeño. Y entonces tú empiezas, pon tú que vamos a decir como en edades a los 9, 8. De todas maneras no tuviste una presión tan grande, ¿no? O sea, tu papá, por lo que yo he visto en ti, no conozco a tu papá ni nada, pero he visto que como siempre los dejó ser, o sea, que tomaran sus propias decisiones. Sí, mis padres siempre nos han dado esa mentalidad de que está la familia primero. ¿A qué hablo? En aspecto de no abandonar la familia, a veces por salir a buscar a otra gente, ¿no? Que sabemos que pasa por muchas circunstancias o complicaciones las personas y que necesitan ese cuidado también de iglesia. Uh-huh. Pero ha habido muchos hijos de pastor o familias que han sido pues dañadas por el tema de que se le pone toda la atención a la iglesia, pero las familias quedan rotas al final de cuentas. Y entonces, pues en ese caso, pues justamente estamos charlando de que nos llevaban a entrenar, siempre estuvieron para nosotros y eso es algo que le agradezco tanto a ellos como a Dios por mis padres, porque siempre han estado, no hay queja alguna, siempre han estado en todo momento con nosotros. Y ese tema de lo de la presión, yo creo que ya de grande, de adolescente, como que comienzas a ver y empiezas a dimensionar todo este tema de que tus padres son los pastores, qué espera Dios de mí, más allá de lo que espere la gente y mis padres, te empieza a caer ya el 20, que en algún momento nos cae a todos, de decir, hey, ¿estoy cumpliendo con la voluntad de Dios o estoy haciendo voluntad del hombre, ¿no? De lo que la demás gente quiere. Y ahí es donde te cae la cachetada de poder decir, hey, pues no se trata de que sea hijo de pastor o no, sino lo que a mí me ha comisionado Dios a hacer. Sí, ya tu relación personal, independientemente de todo lo social que se mueva alrededor. Exacto. Que eso es lo complicado, yo creo, ¿no? O sea, que hoy en día estamos tan aferrados a señalar a la gente que si bien es bíblico, ¿no? Hemos dicho muchas veces acá, pues el juzgar con justo juicio, el exhortar a tus hermanos en la fe, el que un liderazgo sea comprometido, sea sano, incluso en su casa, ¿no? Es un llamado,
que también incluso pues en Timoteo te da ciertas como que reglas, por decirlo de alguna manera, Claro. de cómo deberían de ser las cosas o cómo tienen que ser las cosas. Sí. Pero para un joven, o sea, para un chiquito de sobre todo a tus 10, 12 y teniendo otros 4 hermanos detrás, porque desgraciadamente o afortunadamente, mi querido producer, no sé qué opinas, pero el Silas cumple con todo el perfil del hijo del pastor, ¿no? Guapillo, el brother, ¿no? O sea, guapillo. Luego, Bueno, serio. más seguido, me tratan muy bien. acá. Sí, eso es porque lo queremos, ¿verdad? Pero bueno, no nada más porque tenemos allá con su esposita que nos está diciendo, no, sí, guapo, sí, guapo. Extranjero. Bueno, él sí las es de acá, pero tiene toda la cultura de que le da un plus, ¿no? No sé por qué. A veces somos medio, ¿cómo se le dice? Malinchistas, ¿se podría decir? Sí. De que si ese extranjero tiene un punto todavía más arriba, ¿no? Luego, serio, que no todos los hijos de pastor son así. Pero normalmente cuando un hijo de pastor tiene como ese plus, es porque él es cabal. Entonces ya entras como que pegándole a la perfección, ¿no? No. Acá me estoy midiendo porque estoy un poco nervioso. Te digo, obviamente, en mis loqueras. O sea, con mis amigos, lo que te digo. De adolescente, haces lo que sea con tal de pasar. Pero justo iba con ese perfil. O sea, tienes un perfil rozándole a la perfección. Yo tengo una amiga, mira, ¿perfección de qué hablo? Me pone más nervioso todo esto. No, me refiero a la perfección que nosotros instauramos como sociedad. Ya sabes, o sea, yo tenía un amigo que era como el más serio. Y normalmente él era como catalogado como el cristiano más chido de nuestro rubro, ¿no? No voy a decir nombres, pero era como los demás éramos, por ejemplo, yo más, pongamos un ejemplo del fútbol. El más caliente, ¿no? O sea, yo era el que árbitro, no sé qué. Entonces el pecador, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, cuando ven a alguien serio y cuando ven este chico como más, pues que se cuida más, que tiene más dominio propio y todo, creen que es el cristiano ejemplo. Claro. Cuando realmente él también tiene sus batallas y él adentro y tiene sus errores y tiene sus pecados, pero simplemente como no los expresa o no son más visuales. Sí. No tiene que decir que sea mejor que el otro. Claro. Entonces, por eso te encasillo en eso donde la gente cree que caes en esa como perfección. Es el hijo del pastor, es serio, está guapo. Ejemplo, el buen cristiano. ¿Y cómo saben que Silas no va a su casa y se mete a ver Golden a las 12 de la noche, no? Claro, Entonces, eso es a lo que me refiero, que esa perfección a veces te la pone la iglesia y te lo pone más en presión de saber que no te puedes equivocar. Y a veces no es ni por convicción, es porque no le puedo fallar a mi papá o a mi mamá y no le puedo fallar a la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, es esa perfección que ponemos como sociedad, creo que los pone como que más en riesgo a ustedes. Sí, pasa que a veces la gente, si bien nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, quieren encontrar a Cristo en nosotros. Exacto. Erradamente, no digo todos, ¿no? Pero muchas veces la gente que a veces va saliendo a veces de las imágenes, catolicismo, etcétera, y van entrando al mundo de la palabra o de una sana doctrina, como que necesitan tener como un referente y no hay otro referente que Cristo. Claro. Y a veces como hijo de pastor o pastor también, te quieren, pero brillando y flotando. Pulcro. Y no es así y pasa mucho creo que en todas las iglesias. Yo de verdad que no tengo una anécdota así fuerte, complicada con ese tema, pero sí tengo amistades, hijos de pastores que, wow, o sea, yo a veces el poder orar por ellos porque estar dentro de la congregación, ser parte de la iglesia y que aún así la misma iglesia sea la que te termine atacando. Bueno, lo vimos justamente con el mismo Cristo, con el mismo Jesús, que te termina atacando los tuyos, se podría decir. Y ese es el tema, que la gente piensa o quiere que tú seas perfecto y no es así. Termina siendo un tema complicado porque a veces lo que hacen es que los hijos de pastor ya no quieren saber nada con la iglesia, con la congregación, y hay muchos casos así. Desgraciadamente lo que dices creo que se ha vuelto algo, culturalmente, ¿no? La gente siempre busca un referente en algo, ¿no? Uh-huh. Tenemos el tema muy marcado en México. El Silas no lo puede decir porque el más argentino, pero de que no hemos ganado un mundial, ¿no? Y la gente cómo pone sus esperanzas en el fútbol. Sí. Y a veces no las ponen ni en el tema de la política, ni quieren el cambio en el país. Quieren buscar un referente que haga sentir su día a día mucho más liviano, ¿no? Sí. Y entonces, cuando lo trasladamos al tema del cristianismo y de la congregación en general, a veces el referente es el pastor y mucha gente a través de ustedes
busca encontrarle esas manchas al pastor, ¿no? Sí. Como tú dices, o sea, busco como que buscar a Cristo en el pastor, y cuando veo que alrededor y empezar a buscar estos detalles y estos puntitos negros, cuando ustedes también tienen sus procesos, y ojo, no todos tienen el llamado, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Que ustedes que son 5 van a servir a Cristo. Sí. Y buscan en ustedes, pero también tienen un proceso, ¿no? Sí. Hace poco hablaba con mi pastor y me decía, a ver, en el tema de cuando pasan por el desierto, ¿no? Sí, se tardan 40 años por su, se me fue la palabra, por su desobediencia, ¿no? Sí. Y se pierden. Cuando realmente Dios los quería llevar 1 año y medio, ¿no? O sea, realmente, pero si te pones a ver en distancias, el camino que era de donde estaban hacia lo prometido, eran 15, 20 días. Sí. O sea, incluso Dios, el plan que tenía para ellos, no era llevarlo por ese de 15, 20 días, sino era por llevarlos por 1 añito. Que se perdieron 40 fue su rollo. Sí. Pero a lo que voy con eso es, también Dios tiene procesos. O sea, no te llevó por el corto porque también te quería mostrar y quería forjar tu carácter y quería darte experiencias que te iban a servir. Entonces, también muchos de nosotros, y esto es un anuncio para la congregación en general, si ven que un hijo de pastor está pasando, incluso el pastor, pero hoy con el tema de los hijos de pastores, si ven que están cayendo en algo, o si ven que están sufriendo, o si ven que se están yendo por otro lado, también oremos, porque puede ser un motivo en donde Dios está trabajando en ellos, donde está forjando su carácter para llegar a ser lo que Dios quiere que sean, ¿no? Sí. Y no nada más juzgar por juzgar o señalar por señalar. Que obvio, y siempre decimos aquí lo explícito, ¿no? Hay temas muy marcados. O sea, si ves que el hijo del pastor se está ligando a toda la de la iglesia, pues eso no es un proceso, ¿no? Ahí el hijo sí está medio zarpado. Pero también no juzgar, y que ustedes también tener como esa apertura de poder exponer su situación, ¿no? Sí. En ocasiones yo creo que como hijo de pastor te tildan todos de que tienes que ser el mejor en cuanto a tu comportamiento y todo, que no es una crítica hacia eso, sino yo entiendo también el que pues tenemos que ser ejemplo todos, no como hijo de pastor, todos. Sí. Y a veces es como una caminata a veces sola, que no tendría que ser así, ¿no? Pero cuando eres un adolescente, cuando eres chico, pues termina siendo una caminata sola, porque tú dices, estas cosas que estoy viviendo, que estoy sintiendo, no se las voy a hablar a mis papás, porque a veces la menos apertura que tenemos es con nuestros padres. Entonces, pues, ¿a quién voy? ¿No? Pues alguien de la iglesia van a decir, no, ¿y qué onda? Entonces, como que... Sí, claro. ¿No? Pero bueno, ya de grande, o creo que a cada uno también se va aprendiendo y va teniendo también sabiduría para poderse expresar y hablar las cosas. Y creo que, como tú dices, es un proceso en cada uno de nosotros. Dios va podando en nosotros mientras estemos conectados a esa vid verdadera que es Cristo. Dios va podando y va trabajando en cada uno de nosotros. Y lo que hoy yo estoy viviendo a mi manera de relación con Dios, sé que no es lo que va a ser mañana, que cada vez es mejor. Y yo todos los días busco hacer esa voluntad de Dios, pero no le quita que hay errores en cada uno de nosotros, en que hay fallos. Y no sé, o sea, para la gente que nos está viendo, para cada uno de los hijos de pastor, que sepan que es así. O sea, la gente señala al mismo Jesucristo y fueron los que lo crucificaron. Cuánto más a veces a nosotros, no digo que seamos Jesucristo, pero la gente va a señalar, la gente va a decir, la gente va a hablar, y nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor referente, que es Cristo. Oye, ¿y a ti te cuesta trabajo ser vulnerable? Porque ese punto que decías es muy complicado, creo que para ustedes. Porque hay cosas que te cuestan trabajo ya nada más hablar con tus padres, porque el hecho de que son tus padres, o sea, olvídate que sea pastor. O sea, a mí si yo tengo un problema con sexualidad, pues muy difícilmente voy a llegar con mi mamá y, oye, mira, me está pasando esto. Pero ¿cómo trabajas con el hecho de ser vulnerable ante la iglesia, ante tus papás y sobre todo también ahora que estás casado, ¿no? Mucho. ¿Se escuchó? Claro. Mucho. No, sí, la verdad que bastante. Yo lo he hablado también con Constanza, con mi señora esposa, que justo la volteé a ver, apenas dijiste, ¿cómo te va con el ser vulnerable? Y la volteé a ver como diciendo, y Constanza me hizo así como... Córtale acá. Si no lo dices tú, lo digo yo. No, sí me cuesta bastante porque también a la hora del servicio, pues también trabajas con gente, y trabajar con gente son muchos temas. Y vamos a hacer la sumatoria.
Ya en el mundo espiritual ya es un tema, hay una lucha todos los días. A manera humana, en cuanto al trabajo, porque para los que no saben trabajo, ya ahí tiene sus problemas, sus situaciones. A manera como si ahora estoy casado, gracias a Dios. Y más estrés. No, pero Te voltea otra carga más. no es una carga, es un constante mejorar, es una construcción, ¿no? Palito a palito. Y también tiene sus temas. ¿no? Eso acá puede ser tomado como doble. Ahí va otro episodio. Esposa de hijo de pastor. En mi caso, que estoy liderando un grupo de jóvenes, también lo mismo. También es. Entonces, se van sumando muchas cosas. Y yo hay veces que llego a mi casa y Constanza, así yo nada más le digo, hola gordita, ¿cómo te fue? Y solamente diciéndole, hola gordita, ¿cómo te fue? Me dice, ¿qué tienes, gordito? O sea, sin que yo le haya dicho nada, ella ya me conoce y a veces en mi actitud y en mi forma me dice, ¿qué tienes? Y a veces, no sé si te pasa, pero no sabes decir qué tienes. A mí me pasa. Sí. Y yo se lo atribuyo a que tengo muchas cosas en la cabeza. Y después yo lo pongo en oración. Suelo irme a dormir cuando no estoy como muy cargado. Y yo creo que es también que me relajo. Y después veo que se va ordenando todo. Pero soy muy poco vulnerable a poder transmitir a veces mis cuestiones con alguien. Y no se lo atribuyo a ser hijo de pastor. No sé, tal vez puede ser. A Pónganla acá. Sí, en los comentarios esa gente que lee el lenguaje corporal, por favor, dígame. Es más, me va a poner más cómodo para que... ¿Cómo me ven ahorita? Pero sí, el tema de ser vulnerable a veces sí me cuesta bastante. Y cuando me vulnero, normalmente termino llorando. Sí, pues exploto. Pero bueno... Sí. Yo creo, o sea, a mí lo que me ha servido en ese aspecto es tener una persona, ¿no? Por ejemplo, normalmente para los que somos casados, terminamos sacando todo eso con nuestras espositas. Sí. A mí me costó mucho trabajo porque a veces lo sacamos de mala manera, ¿no? O sea, lo sacas en también. Un pleito, o sea, como que terminas explotando. Me he dado cuenta y que lo vemos este miércoles, ¿no? Pues Silas juega también con nosotros, igual que el producer. Y exploté y terminé ahí con un árbitro discutiendo y con el de la liga y shalala. Y llegué a mi casa y yo analizaba y decía... ¿Por qué? Y hemos tenido una rachita como de 2 o 3 semanas con mi querida esposita, en donde hemos estado como más ferras y hemos discutido. Y yo decía, pero honestamente, oraba ayer y decía, Señor, ¿por qué he estado así, no? Bueno, no ayer, después de que pasó eso. Y ya como que también vas entrando a ciertas cosas y yo lo atribuía al tema de la rodilla, ¿no? O sea, he venido frustrado de que no puedo jugar, de que no puedo hacer muchas cosas, no pude hacer otras tantas durante mucho tiempo. Entonces te sientes incapaz, ¿no? Porque creo que esa es la palabra, sientes que ya no tienes el control de muchas cosas y te terminas frustrando. Y me daba cuenta que eso era una frustración que venía arrastrando, que en algún momento yo dije, no pasa nada, ¿no? Me acuerdo el primer día cuando me lastimé, me dijo Fer, ¿y no estás triste? Yo le dije, no, Dios tiene un plan y no sé qué. Y me sentía yo así súper fuerte y me di cuenta que he venido arrastrando algo que no he trabajado y no lo he entregado a Dios y que al final de cuentas me hace ser vulnerable. Pero como tú dices, no sabía cómo sacarlo. O sea, yo no sabía ni que estaba pasando eso por mi cabeza hasta que vas viendo ciertas cosas que dices, es eso. Sí. Entonces, sí es bien difícil y más cuando tienes otras responsabilidades. Yo hablo del tema del podcast, el tema de los niños, pero tú trabajar con vidas ya más presentes como el tema del liderazgo de los jóvenes, si van echando cositas que no te vas dando cuenta y si no tienes cómo sacarlas, que obviamente muchos ahí pondrán en los comentarios, ¿no? De, sí, pero ponte a orar y no sé qué. Claro, y lo sabemos, pero no es súper fácil hacerlo, ¿no? Toda la gente cree que porque estamos del lado de un podcast o porque eres hijo de pastor o porque estás en el liderazgo de los jóvenes, para ti todo es claro y ya eres el erudito y sabes cómo hacerlo todo y tienes la clave de cómo llevar una vida de cristiano perfecto. Y no, todos tenemos nuestras debilidades. Dice la palabra que somos santos y justificados, pero hasta Cristo, ¿no? O sea, ahorita estamos también en ese proceso que si bien no tenemos que justificarnos, seguimos en un trabajo. Pero siempre nos señalan. O sea, a mí lo que no me latió, por ejemplo, este miércoles que saqué el FUA, que es como de, es que siempre has estado mal.
Brother, ¿cuándo me había pasado? O sea, ahorita sí la calabacé, pero no es como que estoy en un constante fluir de negatividad. Sí. Entonces también siento que a veces con los pastores o hijos de pastores pasa lo mismo, ¿no? Sí. Uy, hiciste esto, Silas. Sí. Sí, pero no has visto todo el trabajo que he hecho detrás. Sí, o sea, no has es visto que- en lo que vengo y ya señalaste por un errorcito Haces tan... 10 buenas, hiciste una mala y la mala ya te condenó y te crucificó. ¿Tienes una historia así, Silas? O sea, si te acuerdas de una que dijeras, uy, me acuerdo que esa vez me recrucificaron. Y, bro, fue ¿Una funada? ajá, una funada dura de tu No. círculo cercano. Creo que justamente también en el ambiente en que hemos crecido en cuanto a la congregación se trata de la iglesia que mis papás están pastoreando. Ya lo hablamos en un episodio, pero es familia, es gente que nos ha visto desde bebés a grandes y saben todas las metidas de pata también que nos hemos mandado. Y también nos ven como, o sea, hablando de la gente adulta, nos ven también como hijos. Y mi papá siempre ha hablado de que si tienen que reprender o decirle algo a mis hijos, ahí están, adelante. Ah, eso es muy bueno. Porque es como debe de ser, pero en realidad es que tendría que ser así con todos, en lo privado, Claro, claro. poder acercarnos y decir tal cosa o mira esto. Y no he tenido como una funada, pero te digo, sí tuve como mi racha de, pues de congregante, nada Ajá, más. ajá. Y ese pues, sí ha sido un tema. Yo no recuerdo a veces como que esos tiempos en los cuales me equivocaba y la equivocación era mi camino. Ajá, sí, sí, sí. Y pues nada, o sea, pongo también en oración toda esa gente que en algún momento fueron mis amigos dentro de la congregación y que a veces yo incitaba a hacer cosas que no eran las correctas y yo hoy como que con ¿Quién no viera al Silita? la mano en el corazón yo digo, hey, tal vez justamente pasa algo y que eso sí me lo han dicho y seguramente varios hijos del pastor les ha pasado, que a veces se acercaban los papás de mis amigos y me decían, yo me quedo tranquilo porque van a estar contigo. Ajá, esa es la... Me hacían esos Uy, comentarios. si se supiera, O me señora. decían sí o me decían, no, sí, me dice, no, pasa que a veces se quiere ir a contarles amistades y así, me dice, pero contigo pues, sé que es diferente porque tal, entonces tranquilos. Y yo en mi cabeza yo decía, pues, ok, pero nosotros lo mismo somos salvajes. Yo tengo una y anécdota hacemos buenísima todo. sobre eso. Sí. Una vez estábamos llegó una líder, ya le he contado creo que varias veces aquí, pero queda el anillo porque dice, era una líder de jóvenes cubana, ¿no? Y entonces, nos llevan a Playa del Carmen porque una persona de la iglesia tenía un hotel ahí en la quinta. Dijeron, pues llévense a los jóvenes como de campamento, ¿no? Sí. Pero pues tenemos 14, 15 años. En ese entonces pues todavía era como más sano. Playa del Carmen no estaba tan rudo. Y nos sacaron en la noche ahí a dar la vuelta, ¿no? Entonces pues te llama la atención como joven y sobre todo cristianillo. Pues que nunca has entrado a como Hooters o barecitos, ¿no? Así como de... Nadie tomaba, o sea, no es que nadie fuera súper rudo. Pues estábamos muy chicos. Pero te llama la atención eso, ¿no? Entonces le dicen a la líder que se llamaba Gladys y le dicen, oye Gladita, métenos aquí a... Era señor Frogs, una cosa así, ¿no? Sí. Y le dije, no. Vámonos, decía, vámonos al cuarto. Decía, yo ahí le pongo reggaetón cristiano. Y ahí si hay un rozón de nalga o un rozón de teta, es un rozón de nalga cristiano. Decía. Entonces a veces dices, ay, no, van con la líder, están Sí. súper bien cuidados y la líder es súper zarpada. Sí, no, no. rócense ahí. Sí, y creo que a veces también pasa que los hijos de pastor, al estar siempre en una burbujita de mucho cuidado y de no esto y no lo otro, y en la casa como ser, eran los días de limpieza, supongamos que mi mamá nos ponía a limpiar a todos, había alabanzas y adoraciones en la casa. Sí. Antes de salir a... Bueno, como tal vez un hijo cualquiera, ¿no? O sea, como un cristiano que tus padres te quieren inculcar, cuadros de versículos, todo. Sí. O sea, es como un ambiente sano, ¿no? Gracias a Dios. Pero como que justamente todos habremos visto la película del Rey León que dice, ¿qué es todo esto, no? Y dice, no, pues todo este reino, qué sé yo. ¿Y qué es eso que se ve en las sombras? Bueno, allá nunca debes de ir. Sí, sí. Y vives a veces en una burbujita, ¿no? Y te dan ganas de ir a ver Claro. qué hay en el Valle Sí, de las las es el Sombras. Simba de la vida espiritual, ¿no? Encima, pues creo que Dijo, eso es voy a lo ir que a ver pasa. qué rollo. Y a veces terminan muy mal. Cada quien, como dijimos recién, tienen que haber un proceso, pero es muy complicado. O sea, como recomendación a la gente que nos ve y ya ha vivido en carne propia, no es necesario irlo a vivir en carne propia. O sea, creo que nuestros padres se nos han puesto como
autoridades y el saber escuchar y ser sabios en la toma de decisiones te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y te va a ahorrar muchas cuestiones las cuales no son necesarias vivirlas. Pero bueno, cada quien tiene su testimonio y a veces lo que parece un camino de bien termina siendo camino de muerte, ¿no? Como dice la palabra. Y eso no lo sabes y lo quieres experimentar. Hasta que llega. Es que también, como dices, depende mucho de qué doctrina y de qué tan sana fue tu vida en el cristianismo. Sí, A través de los pastores que te tocan como padres, ¿no? claro. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay pastores que sí desatienden mucho su casa. Sí. Entonces creo que tú tuviste la fortuna de estar rodeado de hermanos, ¿no? Porque a veces yo creo que también influye mucho el hecho de que seas uno o dos y tus papás están metidos en el ministerio, pues a veces no tienes con quién desarrollarte o convivir o no cajetearla tan duro porque la influencia viene de casa. Sí. Pero cuando eres uno o dos y es el amiguito por afuera el que te está influenciando, ¿no? O es el malandrín que llegó a la iglesia y te está llevando a lo malo, pues es cuando también puedes caer durísimo. Y creo que las bases que formen tus papás también. Yo hablaba con mi pastor hace poco y le decía, dieron una prédica en donde escuchaba, o sea, como que dijeron muy marcado de si tus hijos no siguen a Cristo, es gran responsabilidad tuya, ¿no? Entonces yo le decía, pues me causó como que controversia en mi cabeza porque decía, bueno, pues si la salvación es individual, ¿por qué yo tendría que ser el responsable de que los niños tomen una decisión o no, no? Y me dice, es que bueno, sí, ellos es individual y estamos escogidos y ahí tendremos un rollo más teológico, pero ellos también son muy influenciados por lo que tú les vayas enseñando de lo que es la palabra, ¿no? De lo que van viendo como testimonio. Simplemente por procesos cognitivos que el niño va agarrando por imitación. Sí, el tiempo de formación. Cómo contesta, qué dice, qué hace, cómo reaccionas tú ante ciertas situaciones. Van a ser muy influenciados con la palabra también. Y ahí yo tengo otro tema que es muy bueno, que es cómo ser un padre pastor. Porque también esa es otra cosa. O sea, está muy, muy hablado el tema de ser hijo de pastor, pero nuestros padres también tienen que aprender a ser padres pastores. ¿Por qué? Porque ellos también les llueven críticas y les van a decir un montón de cosas. Entonces a lo mejor ellos se pasan de rosca. Sí. Con los hijos, como los quieren tener, o sea, un soldadito. Y ese soldadito un día se va a cansar y se va a querer ir. Se va a querer ir para el Valle de Sombra, ¿no? Claro, cuando no es convicción propia y y sobre todo convicción y llamado, ¿no? Sí. Lo platicábamos hace ratito él y yo. Alguno de ustedes en algún momento nos mandó ahí por Instagram, gracias por su confianza. Ya yo aquí, aparte no, pues no voy a decir quién ni nada, ¿no? Pero nos mandaron, hey, Roy y Chu, ¿cómo ven esto, no? ¿Qué opinan de esto? Y nos mandaron un contrato de que su iglesia les estaba como haciendo firmar un contrato. Y yo se lo mandaba a Chuy, me llegó primero a mí, se lo mandé a Chuy y le dije, ¿cómo ves esto? A mí la neta no se me hizo tan malo lo que decía, porque se veía que no había una intención de manipular de atrás. O sea, no te decía como que hey, tienes que dar $1,000 a la semana. No. Sino como que se veía como que era una guía del pastor, como de, esta es mi recomendación para ti, ¿no? Pero ya cuando hay una firma y ya cuando hay como que ciertos requisitos y por ejemplo, hablaban del tema de la vestimenta y te decía, bueno, no recomendamos que vengas en minifalda, pero sentimos que no es lo correcto. O sea, es como de, no te vamos a poner una traba, pero tampoco te decimos que sí. Y ahí yo siento que si bien el fondo no es la manipulación, tiendes a la manipulación porque al final estás poniendo como que ciertas parámetros que tienes que cumplir, que a un chico nuevo o a un congregante sí cae en la de, pues tengo que cumplir porque aquí me lo están diciendo. Y ya no generas una convicción, generas una obligación. Entonces también como papá yo creo que te tocó ver ciertas cosas. Incluso tu papá siento que pudo haber dicho no era como que te lo quería imponer, pero al final tú como niño lo terminas recibiendo como una instrucción, ¿no? Sí, mi papá nos creció con la idea de ¿quieres servir o no quieres servir? Es tu decisión, pero ir a la iglesia vas a ir. Chao. Ok. ¿No quieres servir? Está bien, toma ahí asiento, pero la palabra la vas a escuchar. Porque tarde o temprano esa semilla crece, ¿no? Entonces nos daba la opción, ¿no quieres servir? Bueno, no sirvas, pero a la iglesia vas a ir. Entonces no había chance, o sea, en eso sí no había. Pero volviendo al tema de eso de que nuestros padres igual, o sea, es como un tema no tan hablado, ¿no? O sea, de aprendiendo a ser padre como pastor. Mi mamá, la voy a quemar durísimo. Aquí vamos siempre nos reímos. Su foto y su nombre. Siempre nos reímos. Ya la perdoné.
Pero me acuerdo que estaban los tazos, Ajá. que vienen las papitas, y a mi mamá no le gustaban las imágenes que venían en los tazos. Nada. Pokémon, ¿no? No, pero da igual La que Pokémon, fuera. Bob Esponja, lo que No le gustaba en sea. general. Le gustaban las imágenes que venían en los tazos. Me acuerdo que un día nos pidió los tazos porque veía que nos gustaba jugar eso. Eres un niño, quieres Sí. jugar. Y me acuerdo que nos pidió los tazos, raspó los tazos y les puso estampitas de corazones, de caritas felices, de todo. Entonces imagínate yo, un adolescente yendo, qué sé yo, a la secundaria, Con tu llegando corazón. con tus tazos de corazón, de carita feliz. Yo, obviamente, mejor preferí tirar los tazos. Y ahí quedó la anécdota. Pero ahora ya de grandes, nos reímos. Claro, Y yo claro. le decía, mamá, ¿cómo me pudiste hacer eso? O sea, ¿cómo pensabas en que yo iba a llegar? Te quieres hacer el rudo, te quieres hacer el más crack y vas a llegar con tazos de corazones y de caritas felices. Entonces, bueno, hoy en día, repito, ya te perdoné, mamá. Si estás viendo esto, te perdono. Pero yo me imagino al pobre Silas y... Yo quiero a Charizard. ¿Aquí vas a poner tus, Silas? No, pues yo traigo el apóstol Pablo. Aquí sí. ¿Nadie quiere? No. Sí, mal. Porque el tema de los tazos era que te ganara la imagen más chida. O sea, Sí, apostabas lo los más tazos loco. chidos. Pero imagínate unos tazos cristianos, estaría cool. Estaría De que, bueno, pues tengo, mira, a Goliat y te que ven el megatazo. Idea millonaria. Idea Si nos están millonaria. escuchando, vamos Es a más, patentarlo. Pon nuestro número Segov aquí abajo. Ponle, Porque... ponle córtale porque eso lo vamos a hacer nosotros. Sí, la neta, estamos dando ideas que no. O una Yu-Gi-Oh, pero tendrá que llamarse diferente porque creo que Yu-Gi-Oh también era del diablo. Sí. Pero pero eso está buenísimo. Que los morros Está muy empiecen cool, a tener como que esta visión Está de cool. entender cosas a través de juegos. Y es que sí, bro. O sea, toda nuestra infancia fue metida a través de los tazos. Sí. De ¿qué otra cosa había? Es que tazos fueron como que muchos años, ¿no? El Porque tazo, hubo sí, porque tazos de hubo Pokémon, todo. de Digimon, de Dragon Algo que hubo de Ball, Bob Esponja de Bob y tampoco. Bueno, tú sí las ya es más los Blade. Los Es que eso ya es de Blades. más de tu época. El Blade. Porque no estaban tan diseñados, ¿o sí? No, pero el Blade sí es viejo. Yo era chico y ya estaban desde antes. Pero si tú tirabas un Blade y ganabas, ¿le ganabas el Blade al otro? Sí, bueno, todo dependía en qué quedaba yo contigo. obvio. Porque los tazos era de ley, ¿no? O sea, tú ponías tu tazo y si te lo volteaban, perdías tu tazo. Hasta que se lo rompas. Hasta que se lo rompas. Pero también era con los trucos. Bueno, pero dependiendo en qué escuela ibas. Sí, es que el Isa sí fue siempre Hasta que lo rompan. en la Belisario Domínguez. Estaban todo el día para romper el tazo. Hasta que te rompan y los chicos. Sí. Nada, el proceso fue más Pero atrás. bueno, eso Pero es son parte de las cosas que yo digo. A lo mejor no me profundizó en el tema, pero mi mamá ya lo uso para reírme, para no profundizar. Pero a lo mejor mi mamá tenía como la idea porque justamente íbamos a un colegio por parte de la iglesia que también tiene fundamento cristiano. Y a lo mejor quiero pensar que también mi mamá tanto nos cuidaba a nosotros como también, hey, mira, el hijo del pastor va con esto. No, y menos mal no te los tiró. ¿No? No. O sea, menos mal no te los tiró Claro, porque como hay que- jefas que sí, los tazos no. Y va, y ahí es donde creo que entras en, por lo menos creo que tu mamá, digo, sí se fue tomó el muy tiempo allá, de- pero dijo, bueno, ahí está y que él tome sus propias decisiones, ¿no? Claro. Pues te obligó como a dejarlos. Sí. Pero tal vez tampoco impuso de tajo, ¿no? Que hay papás y yo he visto muchos amigos y muchos testimonios de la banda que el papá por ser pastor cortó de tajo muchas cosas. Y pónganos en los comentarios porque creo que ahí sí es un tema Va a de haber un montón de percepción gente, sí. en donde el papá diga, es que eso le evitó un chorro de problemas a mis hijos. Sí. Y hay otros hijos que sí quedaron súper traumados porque no pudieron hacer nada. Sí. Entonces ustedes pongan en los comentarios cuál sería la media. Esto lo vamos a hacer un clip. ¿Cuál sería la media para ti entre la imposición si eres un papá pastor y como hijo qué te gustaría que fuera como el neutro entre pues no imposición pero Sí. también hubo un control? Sí. Porque creo que sí es muy clave que los papás deben de tener un control. Y esto es un consejo para ti. Eres hijo de pastor o eres hijo de quien sea, pero estás en el tema del cristianismo. Tus papás te están poniendo ciertas reglas. Tienes que respetarlas. Sí. O sea, la Biblia es clara. Honra a tu padre y a tu madre. También, papás, pastores y papás, el versículo continúa, ¿eh? Porque muchos dicen, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Sí, pero después también te dice, papá, no desesperen a sus hijos. Sí. So, también tiene que haber una media en donde no puedes imponer nada más tus ideas, aunque sean buenas. Sí. Creo que para mí, Rodrigo, opinión personal, lo que funciona siempre es una explicación y una comunicación. Sí. Yo con mis hijos lo que hago mucho es, te voy a poner una regla, la cual si no la cumples va a traer una consecuencia, pero te explico por qué.
¿no? O sea, de que si no puedes hacer esto, porque si haces esto te podría pasar esto y si no lo cumples, ya ahí viene la consecuencia. Sí. Pero no es porque, oye, ¿por qué me castigas? Se me ocurrió. O los castigos impuestos, ¿no? Pasaba mucho con Reggie, con la chiquita, que comía, no le gustan las cremas, o sea, no le gusta lo que es la textura de la crema. Entonces, un día se la puse y le dije, me dijo, no me gusta. Le dije, va, no te gusta, pero te la comes. La siguiente vez vas a tener la opción de decidir el sabor o de decirme, no quiero crema, pero hoy que ya el plato está en la mesa, te lo tienes que comer, pues no tenemos que desperdiciar. Esa era mi postura, ¿no? Sí. Y hoy en día jamás le hemos vuelto a dar crema. Pero no hubo como que este regaño, o con Fer trabajo mucho que el regaño no sea de que si vemos que hace algo malo, pero no estaba como con nuestra idea de reglas, Sí. no se le pone una consecuencia en el momento, sino después. Si tú lo vuelves a hacer, por esto, por esto y por esto, puedes tener una consecuencia. Sí. Nunca es como que la consecuencia inmediata, ya sabes, porque ahí siento que pues ya no entiendes y más como hijos de pastores, Sí. como de yo tengo ya, imaginemos tu papá, lleva 10 años de pastor, ¿no? Viviendo experiencias, viviendo lo que es bueno, lo que es malo, profundizando en la palabra, ¿no? Teniendo una hermenéutica que tal vez el morro ha leído 2 o 3 versículos o los 2 o 3 años que ha ido, pues ni te ha puesto mucha atención. Sí. Y de repente quieres clavarlo a las ideas de un pastor ya de experiencia, pues no te va a cachar, no Claro. trae la misma como kilometraje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es gracioso porque creo que ese tema de lo que se le transmite a los hijos es muy importante. Somos esponjitas. Somos esponjas totalmente. Pero sí, los padres siempre tienen que estar bien conectados a esa vid verdadera, a poder buscar la voluntad de Dios, agradable y perfecta para con sus hijos. Pero sin olvidar que son niños, que estamos aprendiendo, que queremos jugar, que queremos divertirnos. Pero sí, a veces ahora pasándonos a como hijos, es muy a veces complicado el no entiendes que el mundo va empujando hacia un lado. Ejemplo, los tazos, Sí. ¿no? La modita ahora, de que ahorita en la secundaria todos están jugando con tazos. Y mi mamá a lo mejor me quería hacer entender que pues, hay ciertas imágenes o cosas que no le agradaba a ella. Y que hoy yo he aprendido, y a veces lo he hablado con mi esposa, que hay ciertas imágenes o videos que vemos o ciertos rostros que decimos, esto no, sin caer en lo extremista, Sí, sí. No. Pero como que me transmite algo que yo le digo, no, como que esto no me gusta. Y tal vez como que mi mamá me transmitió ciertas cosas que yo digo, con esto no voy. Y poco a poco creo que también se va inculcando en cada uno de nosotros todo ese tema para bien, ¿no? No cayendo a extremos. Pero creo que nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Mientras estén buscando la palabra de Dios y ellos estén meditando en ella, siempre van a querer lo mejor para nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero a la larga agradeces un montón. Y ahí yo me acuerdo como hijo de pastor, nuevamente. Pues ya saben, bueno, como hijo de pastor te toca estar en todas las áreas. Sí. Te toca, con una mano estás barriendo, con otra estás acomodando la silla. Y ya sueltas la escoba y ya estás tocando el piano en la alabanza. Y después con el micrófono iniciando la reunión. Y te toca hacer de todo, que es un privilegio gigantesco. Pero me acuerdo que mi papá, yo siempre me gustó el fútbol y yo quería salir a jugar fútbol, creo que te comenté. Y me decía, bueno, ¿quieres salir a jugar? Échate 1 hora en el piano. Ah, sí, Y güey. yo decía, uy, no. Me dice, es que primero tienes que cumplir con tu responsabilidad. En ese entonces eran responsabilidades. Oye, Sí, yo quiero agarrar el piano yo solo, ¿no? Sí. Pero en ese entonces yo lo veía como, ay, papá, eres un desgraciado. Sí, me estás metiendo a la... Están todos los niños jugando, se están divirtiendo allá afuera. Y me dices, bueno, échate 1 hora en el piano y sales. Porque yo no quería tocar el piano. Yo no... Me gustaba el piano, pero yo lo quería tocar cuando Sí, yo sí, quisiera. sí, Y sí. de que 10 minutos y ya, vámonos. Entonces me dice, échate 1 hora y vamos. Uy, yo me acuerdo que en algún momento hasta me regañaron todo y estaba llorando. Y yo me acuerdo de ese día porque yo lloraba. Yo me sentía en una película. Sí, ¿sabes? sí, De adolescente, tú eres el pobrecito, ¿sabes? Y me acuerdo que se me caían las lágrimas así en las teclas del piano y yo seguía llorando a propósito para ver cómo caía. Y yo me sentía A ver así, si se descompone. el personaje principal de mi novela de pobrecito. Después escuché el testimonio de Michael Jackson que también lo obligaron. Yo decía, soy igual que Se me iba. Imagínatelo. No, pero
después a la larga dije, wow, tengo el privilegio de que, gracias a Dios, mi papá me decía, ni siquiera por imposición, o sea, yo una vez que aprendí ya de que tenía que pasar tiempo con el piano, porque era una nueva herramienta, no solamente en la iglesia, sino que de ahí yo después también pude trabajar de eso, de enseñarle a más gente, incluso en la misma congregación, le enseñamos a gente a tocar el piano y ahora hay otros chicos, yo no toco el piano en la iglesia, cuando se necesita aparezco, pero hay ya otros chicos que se les enseñó a tocar el piano y que en ese momento nadie me hubiera dicho, hey, vas a llegar a ganar dinero por enseñar el piano, vas a lograr enseñarle a chicos de la iglesia a tocar el piano, y todo eso y no lo sabes, no lo dimensionas, pero entonces creo que justamente en la corrección hay amor y pues a veces no queremos ser corregidos. Y aparte, yo creo que en ese punto que dices entra mucho el tema de la perfección que a veces nos impone la sociedad y que a veces como cristianos queremos imponerle a nuestros hijos. Porque yo platicando hace un tiempo con mi terapeuta, que mucha gente luego pregunta, hey, ¿por qué van a terapia? Pero es que la terapia yo creo que es muy buena percepción personal, siempre y cuando la terapeuta o terapeuta sea cristiano, ¿no? O sea, que tengan la misma creencia y la misma fe. Pero ella me decía, a los niños no hay que hablarles siempre como adultos, o sea, porque a veces creemos que ellos nos van a cachar la misma idea, ¿no? Claro. Y transformándolo, pasándolo al tema cristiano, papás, si tú eres, o sea, hablando del tema de pastores, ¿no? Pero papás en general, pues los hijos no vamos a cachar la misma idea que nosotros estamos pasando. O sea, lo que comentaba hace un ratito del tema de que tengamos el mismo proceso. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces como hijo, tú no estás teniendo la misma esperanza o no tienes la misma fe que tienen tus papás. Entonces, hablando del tema del dinero, ¿no? Que decías, pues, no sabía que tocar el piano me podría dejar dinero después. Y si lo pasas a un tema cristiano de, hey, no puedes decir mentiras o no debes de hacer esto, no debes de hacer el otro. ¿Pero por qué? Ya sabes, o sea, yo no sé exactamente mi condición de pecador. Yo no sé tal vez que es una vida eterna. Si vas a la escuelita dominical y si han dado buenos valores, pero creo que ya estás cayendo en la perfección. O sea, no hay papá por más cristianísimo que sea, por más pastor que sea, que a veces tenga el 100% eso medido con su familia, ¿no? Claro. A veces la familia es el primer ministerio, el más difícil, ¿no? Porque a veces también somos más juzgados dentro de casa. O sea, tú lo decías ahorita, yo decía, mi papá es un desgraciado. Y no veías al papá pastor. No veías como que en él a Jesús, su salvación, y lo está haciendo. Tú decías, es mi papi, bro. Es el que me da un beso, el que me da un abrazo y ahorita me está jodiendo la vida porque no puedo salir a jugar fútbol. No piensas en el papá, en Cristo. Y como niño menos, ¿no? Digo, ¿a qué te gusta que un niño ya medio tenga entendimiento? Por más que vaya a escuelita dominical, 12, 13 años, porque ni siquiera maduro eres, ¿no? O sea, entonces ahí vas teniendo más idea de lo que es Jesús, de lo que vino a morir por ti, de todo lo que hizo, pero tampoco lo entiendes al 100%, ¿no? Entonces, si nosotros como papás queremos imponer eso a nuestros hijos, hablemosle de la Biblia, hablemos evangelios, sí demos reglas, sí demos como que la manera en la que queremos valores, pero que los hijos vayan creando una convicción propia. Yo lo veo con mis hijos, siempre lo que les he dicho, por ejemplo, una de las reglas que tenemos acá en casa es no mentir. Y creo que la no mentira es la base de todo. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer ellos en privado van a pensar a través de la mentira, ¿no? Pues no le voy a mentir a mi papá. Y si no miento, no puedo hacer esto porque esto me va a llevar a mentirle, ¿no? O sea, no le puedo dar un besito acá, no puedo agarrar esto, no puedo robarme esto porque tendría yo que mentirle a mi papá. Entonces, eso es lo que busco, que ellos en privado puedan tener sus propias convicciones. ¿Qué es lo que yo hice? ¿No? A mí en mi casa me daban pues libertad y yo decía, pues hago lo que yo quiera. Y eso fue lo que me perjudicó. Entonces, como papás, traten de llevar la onda más con sus hijos, ¿no? Sí, recordar que son padres igual. Esto no es a crítica de mis padres, ¿no? Sí, claro. Sino lo digo que el lunes bajan así en todo ministerio. Si no me vuelven a ver, los quiero mucho, tío. Sí. No, pero creo que sí es muy importante porque yo conozco testimonios de chicos que no quieren saber nada con la Biblia, con la iglesia, no quieren saber nada porque desgraciadamente y tristemente se puso primero el tema a manera congregacional, de que primero pareciera que se le da más amor a la congregación, a la gente, que a tu mismo hijo. Y eso viene a romper muchísimo, que no me pasó a mí y agradezco muchísimo.
Pero sí pasa y es ahí donde se complica el tema. Oye, de todos tus hermanos, digo, sin decir nombre y así, pero Sí. ¿hay uno que le costó más trabajo o todos han estado como que tu mismo perfil? Mira, Ya están pensando así a quién quemaron, ¿no? No, ahora al que le cuesta más es el que es adolescente en este momento, que es el famosísimo Esteban. Ah, Es un tipo de cristiano, el Estebandido. bandido. Sí, re bandido. Ah, No, es buen que chico. Es re bueno, pero bueno, está él en la época ¿Cuántos adolescente. tiene? 18, ¿no? No, va a cumplir 17. Ahora sí en está agosto. morritito. Pues Sí, que sí, está alto. Sí, pero es chico y por el tipo también tienen que ver mucho las personalidades de cada uno y él está ahorita en la época adolescente. Pero lo que sí, y que más que nada mi hermano, el que me sigue, me lo ha dicho a veces en modo de broma y así, pero yo sé que entre broma y broma también como que me lo dice de verdad. A veces me agradece y me dice, gracias porque por tus metidas de pata yo he aprendido. Ah, pues sí. Y la verdad que sí, tuve un montón de metidas de pata y él no ha caído. O sea, ha sido una persona inteligente, Pablito. Te quiero mucho. Te amo, hermano. Sí, pues sí, de que veía, no, mejor no hago eso porque Claro. el Silas ya le fue mal. Él veía. O sea, él veía cuando me regañaban. Él veía cuando yo mentía. Él veía cuando todo. Sí, sí. Y cuando yo estaba llorando enfrente de mis papás porque me regañaban. Y él estaba ahí presente. Entonces yo creo que él como que dijo... Él sacaba la libretita y decía, listo, esto mejor me lo evito. Y yo lo veo a Pablo como una persona... Él es una persona muy disciplinada y muy inteligente también. Entonces yo creo que se ha metido los pies en todos los baches, no todos, algunos, soy yo. Sí, fuiste la Y prueba. de ahí, sí. Y bueno, y para mis padres también, porque volviendo al tema de los padres, también yo los veo a mis papás mucho más relajados, mucho más tranquilos. Sí. Y eso es otra cosa con la que los molesto. Ya los perdone, repito. Pero me río porque digo, yo cuando era chico no me dejabas hacer esto. Sí, Y bueno, sí. y me decís, papás, bueno, también aprendimos nosotros. Y es muy cierto. O sea, Y yo es también... que digo que entra en todo el perfil. Carilla. Y luego primogénita, brother. No, o sea, Claro, es sí. todo así el... No, sí, como primogénito te tocan varias cosas que ellos también están aprendiendo y siendo hijos y siendo pastores, yo creo que ellos también tienen una responsabilidad también grande. Claro. Y te la empiezan a pasar a ti. Tú eres un niño. Yo empecé a tocar el piano a los 9 años. Y a los 9 años nadie quiere estar una hora en el piano. Sí, ¿no? Y así pasó. Entonces, bueno, en el caso de mis hermanos, gracias a Dios, ¿Y Fer cuánto le lleva a Esteban? Fer tiene 18, O sea, están cerca. 21. 21. Sí, porque 21. sí le lleva bastantes, ¿no? Y sí se debe llevar como Como 4 cinco, por ahí. 5. Sí. Sí, o sea, Esteban, es que platicamos esto porque Esteban es el que está ahorita como, pues ya no tiene como que, tú ya no estás en casa, Sí, ¿no? No. Los demás sí, los tres, ¿no? Todos. Todos siguen en Los casa, cuatro. entonces, pero Fer trabaja un chorro. Sí, Fernis. Pablo no sé qué haga. Sí, Y luego Pablo no. Priscila es chica, o sea, Esteban está como recibiendo todo de todos lados, ¿no? Sí. Esteban es el que está ahí. Pero bueno, yo lo he visto y es noble son, ¿no? O sea, lo Es bueno es que tranquilo. tiene un corazón ahí. Pasa que Esteban es muy mandado. O sea, él lo que tiene en la cabeza lo va a decir, lo va a Ah. hacer. Está en la época de él, es el más crack, él es el Sí, mejor. sí. Te amo, Esteban, también. Y ahí tiene muchas jaladas de oreja. O sea, tiene ya las orejas como Dumbo de tanto que lo regañamos. Pero se entiende. O sea, yo por ahí he hablado con él porque a veces yo me veo en él cuando yo era adolescente. Sí, claro. Y cosas que yo le digo, Esteban, ¿para qué haces eso? Le digo, yo también hacía eso, le digo, pero nada más quedas mal. Y me dice, ay, bueno, me dice, pero tú ya estás viejo. Y le digo, no es que sea viejo, le digo, yo también, es que le digo, yo hacía lo mismo que tú hacías, o sea, yo hacía eso, pero quedas muy mal. Bueno, me dice. Pero ahí, fíjate que lo que está diciendo Silas, cómo se invierten los papeles, porque es lo complicado Sí. de entrar en esta relación y de cómo poder influenciar la vida, hablando espiritualmente de la banda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te estás entrando tú, ya no eres el hijo ya no es que sea el hijo del pastor, o sea, más bien el que creció con papás pastores, ahora eres el hermano pastor, por decirlo de alguna manera, porque es el pastor de Eso jóvenes, también me ha que va a pasado. influenciar la vida de Esteban. Entonces, está pasando, Esteban, lo que tú pasabas con tu papá. Entonces, ¿cómo no ser ahorita que ya lo regañábamos, no? Y que sé que lo haces inconscientemente, pero ¿cómo no imponerle ahora a las nuevas generaciones lo que nosotros tenemos, que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros, ¿no? Eso está loquísimo. Y es cuando es bien complicado, bro. Porque ahí por lo menos él tiene 18 y ya, bueno, 17 y sí. ya tiene una noción. Yo lo veo con Tiago, ¿no? Que nos pasó antier, que está teniendo una bronca porque el Luca, el chiquito,
está siendo goleador, bro. O sea, de partidos echa 1 o 2 goles y Thiago, que es el más apasionado y yo soy el crack y yo me sé todo, papá. Se quejaban del profe, ¿no? Oye, papá, es que ese profe me regaña mucho. Le digo, es que te está enseñando, hijo. O sea, siempre que sea con respeto, él puede alzar la voz, es tu autoridad, tienes que... Pero papá, a ver, me decía, y fíjate cómo piensa el niño. Sí. Me decía, pero yo nunca lo he visto jugar. Entonces yo le decía, papi, pero lleva mucho tiempo él trabajando y teniendo experiencias para ser quien te pueda dar un consejo de cómo haga las cosas. No tienes que jugar. Le decía yo, ¿tú crees que a Cristiano todos sus entrenadores fueron futbolistas? No, hubo que no. Y Cristiano desarrolló cómo pegarle a la pelota, pero hubo muchas cosas técnicas atrás que le enseñaron a Cristiano. Claro. Y me decía, no, pues yo no creo. No, yo no creo. Yo debería de decirle cómo hacerlo. Es un niño de 9 años, bro. Sí. Pero si eso lo trasladas a la palabra, imagínate cuando tú le das un consejo, el niño está pensando en, ¿tú qué me vienes a decir si tú no eres perfecto? Entonces es bien complicado cómo tener una comunicación asertiva y más siendo el tema del cristianismo, ¿no? Sí, y ahora, bueno, se desinvirtieron los roles. Ahora a mí, o sea, yo a veces digo, te toca. Ahora me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Pero sí, con Esteban yo me pongo en modo también. O sea, yo en ocasiones lo he regañado y, o sea, yo le digo, ¿y tu Biblia? Me pongo en modo papá. Pero yo sé que es por un bien de él. Ya le borró todos sus tazos. No, pero mis papás ya están ahora ya están más grandes y yo sé que ha cambiado su trato para con mis hermanos, de que ya no son así. Sí. Ya tal vez lo aprendieron conmigo y así les fue también. Entonces como me dijeron, no, pues no hay que ahorcarlos tanto. Sí. Entonces ahora se han alivianado para bien. Y yo por ahí lo agarro a Esteban y le digo, ¿y tu Biblia? Se me olvidó. Y le digo, no tienes ni Biblia. No, sí tengo, está en casa, que no sé qué. Le digo, yo te voy a regalar una. Bueno, dice, le regalo una, ¿no? Y llega a la siguiente reunión y tu Biblia se me olvidó. Oh. Y es estar ahí, o sea, como casi digo, no me atribuyo como padre, pero sí como hermano mayor. A veces estoy para el relajo, pero también estoy como para ayudarlo a que no caiga o no se vaya para donde yo me fui. Entonces yo sé que les va a gustar el relajo y que todo eso, bienvenido sea a mí, igual me encanta. Pero también no necesitamos tener testimonios catastróficos cuando no es necesario. O sea, si ya has tenido una instrucción con tus padres y que gracias a Dios se te ha dado, no es necesario que vayas y te enchastres. O sea, hay un montón de testimonios fuertísimos, pero no quiere decir que todos vamos a tener testimonios. Sí. Todos vámonos a la cárcel y cuando salgamos ya soy una nueva persona. No. Dios va a trabajar en tu vida, vas a tener errores, vas a tener fallos, ¿no? Pero también Dios te va poniendo maestros a tu costado que no tienen que ser pastores de corbata y micrófono para instruirte y para que a través de sus vidas también vayan aprendiendo. Y eso es algo muy importante que yo le digo a los chicos, que no esperen ser pastores para poder ser Biblias abiertas. Sí. Entonces, a mí me toca ahora, estamos hablando de ser hijo de pastor, que soy hijo mayor y tal, pero seas quien seas, tu compromiso y la gran comisión es hacer discípulos, poder compartir la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que no te esperes a ser perfecto, porque te voy a decir un secreto. Nadie es perfecto y estamos todos batallando y creciendo, pero sí esfuérzate en hacer la voluntad de Dios, en poder ser una Biblia abierta. Y en mi caso, me toca con mis hermanos, con los chicos de las reuniones, en mi trabajo, en todo, y poder dar lo mejor, ser diligente y poder ser ese ejemplo. E incluso en el error, seguir con el ejemplo, me equivoqué y esa no es la forma, pero seguimos. O sea, puedo tropezar, pero yo voy a seguir. Y es muy importante esa palabra de poder perseverar, el poder estar... Ser abiertos, ¿no? Sí. O sea, como que ser más transparentes en ese... Eso pasa igual. En ese error. Sí, porque a veces creo que también nos ven como el hijo del pastor. Y no, es lo máximo. Y es como, sí, bueno, pero ayer estuve llorando porque hubo tal tema y la he pasado mal. Pero bueno, en la congregación, el típico de que es el hijo del pastor, está ahí. No sé qué. Y no es hipocresía. O sea, mucha gente a veces toma de... no es que este es hipócrita porque yo... No sé, el Hueso Secos lo vi ayer peleando con un árbitro, ¿no? Sí. No, pues también nos equivocamos, ¿no? O sea, también... Y creo que son los momentos lindos de saber que eres vulnerable y a veces que te sientes en... Fíjense, o sea, ahorita que hablábamos del tema de discutir con el árbitro y ya estamos cerrando. Pero decía...
como hace una semana que fui a ver la Ciudad de México, estuve platicando con mi hermano y él traía unas ideas y yo le decía, es que hoy yo siento que nada puede mover mi fe, o sea, me siento muy bien, o sea, muy firme en lo que creo, ¿no? Y cómo estoy llevando mi vida. Y pasaron 5 días y me estaba peleando con un árbitro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y lo decía mucho Pablo, ¿no? Allá de aquel que se sienta súper firme, ¿no? Sí. Entonces, que mire que no caiga, entonces, y no está mal. Porque no eso tiene que tumbar todo tu proceso. O sea, no porque cometas un error tienes que empezar otra vez desde cero y decir, otra vez soy la misma calabaza que era. No. Sigue tu proceso, siéntete firme, pero sabiendo que te estás equivocando y que estás trabajando en ello, ¿no? Seas hijo de pastor, seas congregante. Y me gustaría cerrar este episodio con algo bien lindo. Déjenos en los comentarios algo que me nació ahorita que decía esto, Silas. Si tú eres pastor, déjanos en los comentarios ¿qué consejo podrías dar o pues sí, algún consejito que podrías darle a alguien para acercarse más a su congregación? Pero sobre todo tú, si no eres hijo de pastor y fuiste lastimado o estás ahí o estás teniendo un problema, ¿cómo te gustaría que atacaran exactamente el problema que estás teniendo, no? Sí. Porque muchos pueden ser la sexualidad, muchos pueden ser la drogadicción, muchos pueden ser la ansiedad, la depresión, pero a veces como líderes no estamos tan preparados en cada uno o no estamos en el proceso en donde podamos ser como que dagas y que penetremos justo en lo que tú estás pasando, ¿no? Y si bien se debe de trabajar para eso y si bien debemos de estar constantemente en la palabra y buscando y Dios es el que trabaja a través de nosotros, pero creo que nos ayudas mucho si nos dejas un comentario acerca de eso y saben que yo estoy pasando esto y me hubiera gustado que esto hicieran conmigo. O fui lastimado hace 10 años por un líder porque no supieron cómo trabajar con esto y me hubiera gustado o estas hubieran sido las palabras que yo hubiera necesitado. Y creo que vas a hacer un hack durísimo y vas a ser de mucha bendición desde tu casa poniendo un comentario para muchas personas. No creas que para el líder, para que el líder se dé su taco y diga, yo lo hice. No. Para que esa gente que está pasando por eso pueda ser tú ese enlace de ser esa bendición que otro está buscando y que tal vez hay un líder en este momento que está orando y no sabe cómo hacerle o está queriendo conocer más sobre un tema en específico. Que tú les ayudes, así que #vulnerable, vamos a ponerle así, vulnerable Huesos Secos, pónganlo ahí en este comentario de TikTok. Sí. Mi querido Silas, un placer. Y pongan sus preguntas, también vamos a finalizar con eso. Esto lo vamos a subir en Insta, manden sus preguntas para hijos de pastores. Vamos a hacer una parte 2 de este lunes que viene al otro. Vamos a estar subiendo un episodio y va a estar aquí Chuy ya también. Entonces, sí, vamos a tener a Silas nuevamente cotorreando con nosotros, contestando sus preguntas. Sí. ¿Qué es lo que quieres saber sobre un hijo de pastor? ¿Qué te causa duda? ¿Tú eres hijo de pastor? ¿Quieres como que entre todos lleguemos a un punto? Sí. Déjenoslo, mi querido Silas. Vamos a poner aquí su usuario y todo, pero no le pueden escribir porque su mujer está allá atrás. Así que desgraciadamente ya está. No, afortunadamente, digamos, ya está ocupado el Silas. Así que no lo puede. Pero tiene otros 3 hermanos que no. Sí. Están a tiempo. ¿Están a tiempo? No, ya tienen novia. No, Pablo sí ya está a punto como de que no. ¿Fer también? No. Sí, yo no les daría mucha propaganda porque les queremos mucho, pero está este bandido. Este bandido. Alguien que lo rescate. Y alguien que lo rescate y que le invite una Biblia, invítalo a tu congregación. Y si eres esa sierva que lo va a transformar, vamos a poner aquí la foto de Esteban. Pero quiero que pongas un Photoshop, mi querido ahí, de Esteban así, mamé y guapo, con una Biblia en mano, corbata y todo, porque tiene que ser Lo están es un galán. Es mi hermano, entonces ya. Sí, ya con eso. Míralo. Y luego dice que no, aquí le tratan bien. No, mis hilitas, muchas gracias. No, también vamos a dejar aquí su usuario. Si quieren preguntarle algo, si eres de Cancún, quieres ir a la iglesia, estás cerca, ve a la vid. Hoy es sábado de Champions y ya sé que están. Pásale a saludar. Tenemos aquí una criatura que ya está listo. ¿Qué quieres? Ver el partido. Ya lo pusimos. ¿Ya lo pusieron? ¿Ya empezó? Ya. Bueno, nos vamos. Chao. Este capítulo cierra así, con Real Madrid campeón de la 15. Esperemos, ¿no? Bueno, el Silas no cayó en lo perfecto porque yo no voy a decir nada porque no me cae muy bien el Madrid, pero bueno. ¿Eres del Barça? No. ¿O sí? Sí. ¿Y qué has venido haciendo los últimos 10 años sábado como Soy amante del fútbol. No soy como de una bandera, pero bueno. Soy de Cristo. A ver, ustedes pongan en sus comentarios. ¿Qué ha hecho los últimos 10 años alguien del Barcelona un sábado como hoy? O sea, terminó muy polémico. El hate que nos van a tirar. Dios los bendiga. Chao. Corazoncitos. Adiós.